No tan santas como parecen. El lado oscuro de la vida de las monjas, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la vida de las monjas desde la Alta Edad Media hasta la segunda mitad del siglo X y desentrañaremos hechos que, sin duda, les sorprenderán. Es cierto que las siervas de Dios se encontraban en secreto con hombres que les gustaban y cuando tenían la oportunidad escapaban del monasterio. ¿Cómo utilizaban las monjas una vela encendida para satisfacer las necesidades de los monjes? Realmente detrás de los muros del monasterio católico de Santa Ambrosía se ocultaban actos cuestionables, acciones dudosas y una violación sistemática de las reglas que mantuvo su actividad en secreto durante décadas. No se pierdan este relato y permanezcan con nosotros hasta el final, para no perderse nada importante e interesante. El arduo trabajo en los monasterios. Muchos de ustedes, sin duda, entienden que el servicio monástico es un trabajo increíblemente arduo y agotador. Sin embargo, analicemos en detalle de qué comodidades debía prescindir una persona que decidía convertirse en sierva de Dios. En primer lugar estaba el voto de castidad. Pero lo que más sorprende son los monasterios femeninos, ya que la vida en ellos era mucho más complicada de lo que parece a simple vista. Las primeras menciones de monasterios femeninos datan del siglo I después de Cristo. Con el tiempo, durante la Edad Media, se extendieron por todas partes. Durante mucho tiempo se enviaba allí a mujeres que no se habían casado o que eran consideradas inadecuadas para el matrimonio. A veces, las familias preferían enviar a una hija no deseada al monasterio para deshacerse de ella. También ingresaban mujeres que la sociedad consideraba pecadoras y necesitadas de reeducación. Sin embargo, también había mujeres que ingresaban voluntariamente al monasterio, con la esperanza de encontrar paz y dedicar su vida a la oración. Sin embargo, la vida real dentro de los muros del monasterio estaba lejos de ser espiritual y solitaria. El día de las monjas estaba planificado al minuto. La oración matutina comenzaba extremadamente temprano, a menudo antes del amanecer, alrededor de las 4 o 5 de la mañana. Luego seguían horas de trabajo físico necesario para mantener el monasterio. Trabajo en los jardines, cuidado del ganado, horneado de pan y costura de ropa. Este trabajo podía ocupar de 5 a 8 horas al día, dejando poco tiempo para el descanso. El programa obligatorio también incluía clases educativas. Las monjas eran instruidas no solo en lectura y escritura, sino también en medicina, oficios y teología. Se buscaba hacerlas cultas, pero solo dentro de los límites necesarios para servir a la iglesia. A pesar de este arduo trabajo, las siervas de Dios no recibían ninguna recompensa. Sin embargo, no se las podía llamar esclavas, ya que disfrutaban de ciertos privilegios. Por ejemplo, se alimentaban con productos naturales que ellas mismas cultivaban, y en algunos casos, incluso podían recibir invitados en el monasterio. Pero la vida monástica exigía una estricta obediencia a las reglas, y cualquier infracción era castigada severamente. A veces, las monjas infractoras eran castigadas con ayuno, encierro en la celda o incluso castigos físicos. Sin embargo, a pesar de todas las prohibiciones, la vida de las monjas no siempre se ajustaba a los ideales establecidos por la Iglesia. Violación de las prohibiciones. A las monjas se les prohibía poseer objetos personales. Sin embargo, incluso en aquellos tiempos, comenzaron a violar esta regla, pero la prueba más difícil para ellas era el voto de castidad. Los placeres carnales estaban estrictamente prohibidos. Pero incluso en las condiciones más estrictas, las mujeres encontraban una salida. Y esto no es sorprendente, ya que las necesidades naturales y el deseo de amar prevalecían. Se sabe que algunas monjas simplemente escapaban del monasterio. Esto ocurría gracias a encuentros casuales con hombres que aparecían cerca de los lugares sagrados. Cuando surgía un sentimiento entre ellos, solo quedaba esperar el momento adecuado, mezclarse con la multitud y desaparecer. Muchas monjas abandonaban el monasterio para siempre. Pero, ¿qué pasaba con aquellas que no podían permitirse escapar? En tales casos, las monjas buscaban intimidad directamente en el monasterio. La intimidad física ocurría por las noches. De día, tales encuentros eran imposibles debido a los servicios y el trabajo ininterrumpidos. Pero con la llegada de la oscuridad, aparecía la única oportunidad de eludir la prohibición de los placeres carnales y satisfacer sus necesidades. Cabe señalar que los monasterios femeninos y masculinos a menudo estaban situados uno frente al otro. Esto significaba que las monjas y los monjes se encontraban regularmente, al menos con la mirada. Muchas monjas observaban de antemano a un posible compañero. Luego solo quedaba esperar la noche y encender una vela, un símbolo que indicaba la disposición para el encuentro. Así, las mujeres señalaban a los monjes que las esperaban en un lugar determinado. Para que el mensaje fuera entendido, la vela se colocaba junto a la ventana. Después, solo quedaba prepararse e ir a la cita secreta.
El escándalo en el monasterio de Santa Ambrosía. Seamos honestos. ¿Habían oído hablar alguna vez del monasterio católico de Santa Ambrosía, famoso por sus escándalos en el siglo X? Probablemente esta sea la primera vez que escuchan sobre esta institución romana, y no es de extrañar. En primer lugar, este monasterio tiene mala fama. En segundo lugar, los detalles de los eventos que ocurrieron dentro de sus muros se mantuvieron en archivos secretos durante siglos. Solo después de muchos años, gracias a fuentes abiertas, se pudo descubrir lo que realmente sucedía en Santa Ambrosía. La figura clave de toda esta historia es la abadesa del monasterio católico, María Luisa. Aunque esta mujer era excepcionalmente hermosa, su terrible carácter dejó una huella mucho más profunda en la historia. María Luisa buscaba placeres dentro de los muros del monasterio junto con otras hermanas. Para ella, el voto de castidad y el compromiso de abstinencia ya no tenían ningún significado. Cuando algunas monjas cuestionaban su comportamiento y exigían explicaciones, la abadesa las convencía de su destino divino. Hoy está claro que esta mujer se consideraba un ídolo al que todos debían adorar. Según los datos conservados, María Luisa mantenía relaciones con varias hermanas al mismo tiempo. Además, no dudaba en entablar relaciones con un monje del monasterio vecino. Pero los actos escandalosos de la abadesa no terminaban ahí. Cuando algunos monjes intentaban revelar la verdad a la sociedad, se enfrentaban a serios obstáculos. Todo esto indica que María Luisa podría haber planeado de antemano formas de proteger su reputación. Finalmente, la verdad sobre el monasterio de Santa Ambrosía salió a la luz. El tribunal declaró culpables a María Luisa y al monje, imponiéndoles las correspondientes penas. Incluso las autoridades quedaron conmocionadas por lo que ocurría en el monasterio, por lo que todos los detalles permanecieron en secreto durante varias décadas. Conclusión: la adaptación de las hermanas a la vida en el monasterio fue difícil y prolongada. La necesidad de amor y otros deseos naturales prevalecían, lo que llevaba a la violación secreta de las prohibiciones lejos de la vista de los superiores. La historia de Santa Ambrosía es solo un ejemplo de cómo, a lo largo de los siglos, las monjas encontraron formas de eludir las estrictas reglas monásticas. Pero, ¿cuántas historias similares quedaron en la sombra? Quizás nunca lo sepamos. A las monjas se les prohibía poseer objetos personales. Sin embargo, incluso en aquellos tiempos, comenzaron a violar esta regla. Pero la prueba más difícil para ellas era el voto de castidad. Los placeres carnales estaban estrictamente prohibidos, pero incluso en las condiciones más estrictas, las mujeres encontraban una salida. Y esto no es sorprendente, ya que las necesidades naturales y el deseo de amar prevalecían.